cualquier ser humano es mantenernos vivos. Y mantenernos vivos la mayor parte del tiempo. A partir de esta premisa básica, voy desarrollando el resto de la presentación. Esta presentación va a aterrizar a los servicios de salud del Estado de México. Entonces les voy a pedir que seamos muy puntuales. La muerte es un absoluto. Hasta este momento sabemos que detrás de la muerte nada se sabe, nada hay. Y por lo tanto hemos generado toda una ciencia para mantener la vida, para permanecer en este mundo la mayor parte del tiempo posible. Entonces, tenemos por un lado la premisa básica de los seres humanos, que es la vida, y otra de las premisas básicas es mantenernos la mayor parte del tiempo con vida. ¿La que sigue? Quiero hablar de esto. En la medida que las instituciones no son capaces de cubrir las necesidades emergentes de la población, se da un fenómeno que se llama ingobernabilidad. Y esta ingobernabilidad lo que hace es debilitar al Estado. Un fenómeno de salud emergente se mide a través de uno de los principales indicadores, que es la mortalidad. ¿Cuánta gente está muriendo por un fenómeno determinado? La que sigue. Vamos a hablar del suicidio en México. En México, el suicidio juvenil es la tercera causa de muerte. La primera causa de muerte en jóvenes es accidentes automovilísticos. La segunda causa de muerte es riñas. Y la tercera causa de muerte es suicidio. ¿Qué le está sucediendo a los jóvenes de este país? ¿Qué está pasando? Y estos números, ¿qué tienen que ver con nosotros? ¿Qué tienen que ver con trabajo social? ¿Qué tiene que ver con la enfermería? ¿Qué tiene que ver con medicina general? ¿Qué tiene que ver con los administradores? ¿Qué tiene que ver con el ISEM? ¿Qué tiene que ver con nuestras autoridades? Que todos somos las instituciones, nos guste o no. Y entonces la que sigue, en México, el suicidio juvenil se está enfocando en este grupo de edad, entre 15 y 29 años. Dentro de las entidades donde más jóvenes están muriendo, en primer lugar está el Estado de México. En segundo lugar está el Distrito Federal. En tercer lugar está Jalisco, Guanajuato y Veracruz. La que sigue, por favor. En el 2008 se detectaron 458 casos de suicidio. La que sigue. Lo que quiere decir que el 32.4% de la población está muriendo a causa del suicidio. En un grupo de secundaria, de cualquier secundaria que ustedes puedan elegir, de 100, 34 de esos chicos se van a quitar la vida. Esto es abrumador. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué condiciones están sucediendo en el Estado de México? Que los jóvenes, que los adolescentes están quitándose la vida como una forma de enfrentarse a las pocas opciones que tienen, a la desintegración familiar y otra serie de factores que vamos a ver más adelante. ¿El sigue? Quiero volver a repetir esto ya con este contexto.
En la medida que las instituciones, ¿quiénes somos las instituciones? Todos los que estamos aquí reunidos. En la medida que yo esté 3 horas más desayunando en mi horario de trabajo, estoy debilitando las instituciones. Y entonces no se trata de una lucha contra el narcotráfico. En la medida que yo ponga las metas y ponga los criterios administrativos antes de la atención de los pacientes, entonces estoy debilitando las instituciones. En la medida de que se entregan 20 fichas en cualquier sector de salud y hazle como quieras, brother, por aquí no pasas, en ese punto yo estoy debilitando las instituciones. Y cuando alguien me va a pedir una camioneta a mano armada, no puedo decir, señor gobernador, écheme la mano. Porque en la medida de que los ciudadanos no tienen la capacidad de acceder a los servicios de salud, en ese punto se genera el fenómeno de gobernabilidad, del que todos somos responsables. ¿Para que sigue? Y estas son nuestras instituciones, porque esa es otra parte. Infraestructura vieja, saturada, con indicadores que rebasan la capacidad de cada uno de los trabajadores, pacientes complicados, grandes listas de espera. Y entonces tenemos que buscar la forma de ser resolutivos. La medicina en México es resolutiva, no preventiva. La medicina en México tiene mucho tiempo que ha roto el modelo piramidal. Y esto, en gran parte, es nuestra responsabilidad. Porque no empoderamos a la población para que dignifique sus propios espacios. Y tendremos entonces a hacer medicina de peticiones. ¿Me podría hacer el favor, doctorcito, de aquí hay personas que me han visto en el hospital? A usted no le están regalando absolutamente nada. Es parte de sus derechos. Pero con 2 o 3 delitos que también sabemos dar, referimos al paciente que lo tiene en urgencia. Es una situación conjunta. Y todos estos fenómenos nos generan esto. La que sigue. Ya tenemos el panorama. Ya sabemos que cada uno de ustedes desde TAP, las TAPs, desde la TAP, trabajo social, me quedé pensando, desgraciadamente nuestras instituciones en el Estado de México están custodiadas por un policía. Qué muy cacada, ¿no? Para entrar a un centro de salud, tienes que toparte con un elemento de gas. ¿A dónde va usted? Desde ahí inicia la cara del sistema de salud del Estado de México. Desde ahí se tiene que dignificar la labor que realizamos. 1, 2, administrativos. Todos los administrativos tienen que entender que esto es una emergencia que está viviendo el Estado. Primer lugar, el feminicidio. Primer lugar, el suicidio. ¿Qué dice de nosotros? Nosotros habitamos este Estado. ¿Qué dice eso de nosotros? Entonces tenemos que entender nuestra labor, la que sigue. ¿Qué sucede en la mente de un adolescente previo a suicidarse? Imagínense una profunda
profunda sensación de abandono. Y luego llévenla a una comunidad irregular de Catepec, de Naucalpan, donde los padres tienen que salir a trabajar. Y entonces, ¿de quién es tu hermano? ¿Quién es el significativo? ¿Quién es tu yo significativo? Y entonces llegan los padres tornadísimos, porque tuvieron que cruzar el Distrito Federal por nuestras obras del Tricentenario, por las inundaciones, llegan reventadísimos, y entonces se vive algo, un ambiente de incomprensión, la que sigue. Esto se ha visto que empieza a adelgazar varias áreas cerebrales. Este tipo de estímulos estresantes empieza a adelgazar sobre todo las áreas supraorbitales y prefrontales. Y entonces empieza a vivir un desamparo. La que sigue. Posteriormente se siente fracasado. Alguien ha entrado a un salón de un CRT. Alguien ha visto y ha sentido el ambiente que se percibe dentro, donde es la ley más fuerte, donde los maestros ya le temen a los alumnos. Eso es ingobernabilidad. ¿Quién va a poner límites? El profesor, el director, y empieza una dinámica de humillación. Que afecta también ciertas áreas neurológicas. Si yo me siento constantemente amenazado, constantemente voy a estar alerta y voy a responder de una manera impulsiva a la mínima provocación. Voy a sentir agredido a la mínima provocación. Y entonces se empieza a articular un círculo vicioso, porque me aíslan, porque no puedo integrar. Entonces empiezo a asociar con iguales, que tiene un nuevo fenómeno: las amigas, pandillitas que se articulan. No importa cómo lo hagas, pégame, pero hazme existir. Iníciame con una violación, pero hazme existir, yo mujer. No importa cómo, pero hazme existir. Y existo entonces a través del dolor, porque el dolor se registra en esas áreas cerebrales y el fenómeno se hace más complejo. Ya no solamente se trata de evitar que las drogas lleguen a tus hijos, ya se pone más complejo. ¿La que sigue? Sensación de autorreproche, de minusvalía, e incluso de ya no es quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Y entonces llegan a consulta chicos profundamente enojados, que empiezan a relatarte golpizas, que empiezan a relatarte el alcoholismo de sus padres, violencia familiar, y eso se convierte en una dinámica de terror. ¿La que sigue? Y se termina de articular la vida. La información empieza a ser reverberante y se establece un circuito. Un circuito que me va a predisponer la conducta y que me va a mantener esa conducta. La que sigue. Esa es toda una serie de genes que se activan para que se mantenga esa conducta. De estudios que han sido replicados en varias poblaciones. La que sigue.
¿Qué hacer frente a la sospecha de suicidio? Así sea el administrador, porque muchas veces quien recibe es el administrador, hasta el médico general, pasando por cualquier instancia del sistema de salud. Hay que escuchar, hay que evaluar, escuchar y sumarle otra cosa, callar. Hay que evaluar, escuchar y callar. Vamos a ver por qué. Así es. Este es el proceso de comportamiento suicida. No se preocupen, en todas las diapositivas hay unas direcciones de los que mandan la presentación. No se preocupen, hay que seguir. ¿La sigue? ¿Cómo saber si la persona realmente se piensa matar? Tomen en cuenta todo lo que les acabo de decir y bórrense de la mente el solamente quiere llamar la atención. Si yo estuviera en esas circunstancias, claramente quisiera llamar la atención. Entonces, a partir de ahí, la escucha es una intervención. Es que está manipulando. Bórrense eso. Porque si existe una ganancia secundaria o no, tiene que ser evaluada y de todas maneras existe un problema primario. Y ese problema primario se tiene que atender. Porque ya vieron el resto de las complicaciones. Lo primero que tenemos que ver es este chico cómo enfrentando las crisis previas. Si las enfrenta a golpes, si se aísla, si tiene una sensación de desamparo y se pone a llorar, si opta por el alcohol, es otro de los problemas que tenemos en el Estado de México, o manifiesta gran desesperanza. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos algo. Hace un momento escuché que los programas que se están aplicando en los CAPA no consideran comorbilidades. Yo quiero ver a un adicto puro, hago un libro, me vuelvo rico y no les tengo que estar dando plata. Así es sencillo. No existe un solo adicto puro. El 90% de las personas que abusan de sustancias tienen riesgo suicida, y este riesgo suicida es grave. Vamos a ver por qué consideración. La sigue. Existe una gran asociación de las toxicomanías y la ideación suicida, en tanto que el alcohol puede actuar como causal. Entonces, ¿en qué punto me voy a plantear? ¿Soy clínico o soy administrativo? ¿Soy resolutivo o quiero mantener mi chamba? Aquí se vale, ¿no? Sabemos, eso es aceptable, eso no es un nuevo, eso no es nuevo. ¿Cuántas personas se agarran a golpes cuando están ebrios? Eso es inductor, porque nadie hace ebrio lo que no hace sobrio. Hay personas que jamás tendrían conductas homosexuales estando ebrios. Pero eso de que estaba borracho, compadre, que estoy dando un beso, por favor. Entonces, puede actuar como inductor o como conducente, pero la patología previa, la neuropsicología previa existe, actúa, ya vimos los mecanismos, ya se les toma fotos, ya se les puede enseñar muy bien. La percepción subjetiva de desesperanza en personas que abusan de sustancias es un rasgo presente. Y es un rasgo presente en usuarios de sustancias del Estado de México.
Ustedes lo ven. ¿Cuántos casos tienen de insuficiencia hepática relacionada a consumo de cannabis? ¿Cuántos casos tienen de abusos de benzodiazepinas, consumo de sustancias en adolescentes, PINER, PVC? Entonces, todo esto es conducente y tiene que ver con el grado de desesperanza. La que sigue, en los adolescentes se reporta un incremento del 70% en aquellos que usan alcohol y drogas. Todos los pacientes con diagnóstico de abuso de sustancias se les tiene que hacer un screening. Todo aquel paciente que ustedes tengan en consultorio que esté abusando de sustancias, o va a terminar golpeando a las esposas a matarla, o se va a matar. No somos curacrudas, los centros de salud no somos curacrudas. Los hospitales generales y las áreas de urgencias no sirven para curar crudas. Si dejamos salir a los pacientes y no los estamos refiriendo a los centros de atención, estamos debilitando las instituciones. Y entonces, cuando un ebrio se estrelle contra la camioneta de mi esposa y de mi hija, entonces no me puedo poner a llorar, porque ese día tenía que salir de trabajo. Es ahí donde vivimos la ingobernabilidad, donde saben que nadie les ayuda, nadie se detiene. Y entonces somos las grandes víctimas de un sistema político que está caído. ¿Qué tanto la persona que se quiere matar se vive con dolor mental? ¿Qué tanto duele el estrés social? ¿Qué tanto duele el banco? ¿Quién me puede decir qué tan doloroso es el banco? O lo que está diciendo el doctor Santos, saber que hay un tratamiento para uno de mis familiares y yo no puedo acceder a él, por más que lo mueva. ¿Qué tanto duele eso? ¿Qué tanto duele estar trabajando y decir ese festival de mi hija? No voy a poder. ¿Qué tanto duele eso? ¿Cómo podemos mesurar ese dolor? ¿Qué tanto angustia? ¿Qué tanto enoja? ¿Qué tanto frustra? Son cosas que tenemos que valorar. La que sigue. Enfermedades discapacitantes son factores de riesgo en adolescentes. Enfermedades cosméticas, como el acné, o deformidades, son un gran factor de riesgo de suicidio. Fenotipos que generen exclusión. Morenito chaparrito con los pelos parados va a ser blanco de hostilidad. Hay que evitar esta población. Y la obesidad. La que sigue. ¿Cómo saber si la persona realmente se quiere matar? Seguimos en lo mismo. ¿Con quiénes cuenta? ¿Cuál es su red de apoyo? ¿Tiene familiares? ¿Tiene amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿Cómo está su trabajo? ¿Está desempleado o no? ¿Hay algo que le motive o no? Cuando los pacientes vayan solos y ustedes sospechen de amenaza suicida, reténganlos. Es un procedimiento aceptado. En el área de urgencia del hospital lo retenemos hasta que no vaya un familiar. Es muy importante. ¿Perciben? ¿Hasta dónde ha pensado en la muerte? A esta pregunta no le tengan miedo. Regularmente, como sabemos que la muerte es algo absoluto, le tememos. ¿Usted ha pensado en matarse? ¿Quitarse la vida? ¿Sí? No. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo lo haría? ¿Tiene un plan? Entre más estructurado esté el plan, más riesgo hay. Si el paciente dice, pienso tomarme 4
morir. Si te dice que sí, el riesgo suicida se incrementa por intencionalidad, no por el factor mecánico. Porque entonces empiezan los intentos. Y entonces, pasando el tercer intento, estas son las estadísticas. Estamos claros, la intencionalidad del método se tiene que vigilar, no los factores mecánicos. Otra cosa que se hace mucho en las áreas de urgencia es: llega el paciente con lesiones dermoepidérmicas y la enfermera o el médico de urgencia le dice: brother, para la próxima córtate aquí. No me jodas, perdón, porque con eso me están reduciendo el número de intentos y las posibilidades de abordaje. Nada más quería llamar la atención, son limitadas. No, lo retienen y lo refieren. Así es sencillo. En base a que un único argumento es un problema emergente en el Estado de México. La que sigue. ¿Hasta dónde han pensado en la muerte? Esto ya lo hemos hablado. La que sigue. El personal, yo en particular no tengo voz de alumnos, nunca le he tenido. ¿Ok? Pero me quedo callado. Cuando se trata de escuchar, me quedo calladito. Cuando no puedo con algo, lo delego. Y se tienen que hacer preguntas unívocas. ¿Usted quería quitarse la vida? Si no, se acabó. Los registros. ¿Usted creía que con ese método iba a morir? ¿Sí o no? El no. ¿Cuál es el capítulo? ¿Qué piensa en este momento? Lo hacemos en un pase de esos que tienen 3 colores: rosa, amarillo y blanco. Ese es un documento médico legal y lo referimos. Así, por favor, hay que evitar el apoyo espiritual y emocional. Frases como: hay mucha gente a la que le interesa. Y si no está funcionando esa región del cerebro, por ejemplo, lo vamos a disociar. Hay que evitar, a menos que se tengan los primeros auxilios psicológicos, hay que evitar cualquier tipo de apoyo. La referencia es muy importante. Así, tomar precauciones en los pacientes, siempre hay que tomar precauciones, teléfonos, hay que hacer la llamada al hospital donde lo vamos a referir. Al CISANO, por ejemplo, tengo tal paciente, me pueden ayudar, ¿no? En el hospital Juan N. Navarro es un área donde siempre nos han apoyado en el Estado de México. El Hospital Federal Marino Álvarez es un área central donde siempre nos han apoyado. No puedo decir lo mismo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pero esas dos áreas son áreas de concentración donde inician tratamientos, o tienen la consulta diaria, o tienen otros mecanismos, o sencillamente tienen la hoja roja y dice: ¿sabes qué? Haz esto y esto, en estas medidas y síguele por acá. E iniciamos este medicamento, vigílalo y me lo mandas en 3 meses que tengo agenda. Pero eso da muchísimo más opciones. ¿Ok? Referencia al segundo nivel de atención. Exijan sus contrarreferencias. Exijan las contrarreferencias. Así. Y les quería agradecer. Ya tenemos todo lo que representan las instituciones. Ya sabemos nuestro papel dentro del fenómeno del suicidio. Quiero contrastarles
tres formas de percepción que existen de nosotros, los médicos. Aquí este señor en su última visita a Estados Unidos presumió que él era como un médico joven, inteligente y bien entrenado. Y el pueblo mexicano, un paciente ignorante y enfermo que se queja de los tratamientos del doctor sin percatarse que la radiación y la quimio necesarias para erradicar el tumor del narcotráfico es lo que le va a salvar a largo plazo. Olvidémonos de lo político. Así somos. Esa es la cara actual de la medicina. Pero no puede dar otra cosa. Tratamos a los pacientes como ignorantes. Eres ignorante y enfermo. La sigue, por favor. Quiero que contrasten esto es de la revista Nexos. Y se hace la pregunta, vamos a plantear en una situación hipotética, si tuviera que confiarle a alguien que no sea de su familia, el futuro de sus hijos, los tenga o no, ¿a cuál de los siguientes personajes sí se nos confiaría? Y tenemos a los médicos y a los maestros. El médico que está en el 21%, 22%, 21%. Ahí vamos a la par de los maestros. ¿Qué quiere decir? Que como sector salud seguimos teniendo una representatividad institucional ante la población. Y esto es un gran valor que como gremio no hemos podido ponernos de acuerdo. Seguimos teniendo situaciones atomizadas. Cuando la medicina es una, cuando el paciente es uno, cuando las necesidades del paciente son unas. La última. Y esta es otra parte del discurso. Esto es en lo que caemos. Por estar cumpliendo las metas administrativas que dice aquí. No se alcanzaron muy bien, pero él acusa de que un médico no le dio una receta y que por eso murió. Juzguémoslo desde nuestra perspectiva éticamente. ¿Dónde está mi labor como médico? ¿Y en qué punto voy a dejar de lado lo administrativo? ¿En qué punto voy a rehumanizar mi labor médica? Me refiero a enfermería, me refiero a trabajo social, me refiero a psicología. ¿En qué momento yo voy a decir que esto es mi responsabilidad? El suicidio y los feminicidios en el Estado de México son mi responsabilidad porque formo parte de la sociedad.